le manda a hablar el jefe, el gerente, el supervisor de su empresa. Oye, Vérulo, te habla el jefe y usted va por el camino, ya me van a correr. ¿Y ahora qué hice? Y ahora ya me va a regañar. Y luego cuando llega con Vérulo, lo quería felicitar. Ese camino que usted transitó con angustias, porque sus pensamientos lo dominaron. Yo quiero decirle algo, iglesia. En el camino de Dios vale más caminar con los pensamientos de Dios. Porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Añádale a que a las aflicciones de este mundo usted le cargue los pensamientos negativos. La vida cristiana para muchos es una carga. Pero para aquellos que hemos aprendido a que nuestros pensamientos están ligados a lo que Dios dice, la vida cristiana es fácil. Gracias a Dios por esos días. Los demás, ¿qué onda? Cuando uno aprende a caminar bajo los pensamientos de Dios y saber, yo he practicado algo en mi vida y yo espero que esto que le voy a decir le sirva a usted. Yo he practicado esto. Dios tiene el control de todo. Y eso me ha dado paz a mi corazón, aún en medio de las peores adversidades. Cuando Satanás llegó con Dios para hacerle daño a Job, Dios le dijo una palabra que a mí me ha bendecido. Hazle lo que quiera, pero no toques su alma. Por eso esté en paz, esté tranquilo. Nadie va a tocar nuestra alma si no tiene el permiso de allá arriba. Podemos caminar en paz y podemos caminar bendecidos. Por eso es tan importante aprender a gobernar nuestros pensamientos. Isaías capítulo 26 verso 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Imagínense qué importante. Diga conmigo, la paz. No, pero dígalo así fuerte. La paz va asociada a lo que tú piensas. La paz se asocia a lo que yo pienso. Conforme sean mis pensamientos, será la paz que hay en mi corazón. Si yo tengo pensamientos de Dios, pensamientos de paz, pensamientos de tranquilidad, la paz está en mi corazón. Pero si yo tengo pensamientos de duda, de aflicción, yo le aseguro que la paz no va a estar en mi corazón. Por eso es tan importante aprender a desarrollar los pensamientos de Dios en nuestra vida. El profeta Isaías lo decía de esa manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti. Porque ahí le va. Qué importante es aprender que Dios guarda a aquel que piensa de la manera que Dios quiere. Aquel que piensa de una manera equivocada, difícilmente Dios lo guardará, porque a veces somos víctimas de nuestros propios pensamientos. Por eso es importante, según los conocedores, dicen que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Las mujeres han de tener como 120,000. Según la estadística, el ser humano tiene 60,000 pensamientos al día. Pero el problema no es ese. El problema es que según un estudio, el 80% son negativos. De los 60,000 pensamientos, 48,000 son negativos. Entonces imagínense de qué manera somos bombardeada nuestra vida con todas esas cosas y esos pensamientos negativos que constantemente vienen a nuestra vida. Ahora, déjeme decirle cómo vienen los pensamientos negativos a nuestra vida. Efesios 6:16 nos dice algo que el Señor nos pone alerta y dice: sobre todo tomad Él, con que podáis apagar todos. Diga conmigo, los pensamientos. No, pero dígalo, zona VIP. Dios los bendiga. Zona VIP. Zona mega VIP. Y los hermanos. Escuche. Todos los pensamientos son dardos que si te llegan a pegar, te van a sacar del propósito de Dios. Todos los pensamientos negativos que vienen a nuestra vida es como un dardo
que el enemigo lanza sobre nuestra vida. Y a veces nosotros no entendemos y empezamos a calentar ese pensamiento hasta que ese pensamiento se vuelve una realidad de nuestra vida. Por ejemplo, dicen que hace un tiempo unos hombres hicieron un experimento acerca de cómo manipular los pensamientos y la mente. Y dice que unos amigos se pusieron de acuerdo para hacerle esto a un amigo de ellos. Dice que aquel amigo salió de su casa y como que el otro amigo, aquellos que estaban puestos de acuerdo en el caminar hacia el trabajo, dicen que uno de ellos se le acercó y le dijo: hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Al trabajo. ¿Te pasa algo? ¿Por qué? Como que te ves como que estás enfermo. No, me siento bien. Dice la historia que aquel hombre siguió caminando rumbo a su trabajo, pero el otro amigo estaba listo para interceptarlo. Dice que lo interceptó y le dijo: hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Al trabajo. Oye, ¿te sientes bien? ¿Por qué? Tienes cara de enfermo. No, me siento bien. Dice la historia que el hombre siguió caminando hacia su trabajo. Salió otro amigo y le dijo: oye, ¿te sientes bien? ¿Por qué? Tienes cara de enfermo. Pues como que me empezó a doler la cabeza. No le hago la historia larga. Dice que el último amigo lo interceptó antes de llegar a su trabajo y le dice: ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste, pero ¿te sientes bien? No, me siento fatal. Estoy muy enfermo. Pues vete a tu casa. El hombre se fue a su casa y literalmente se enfermó. Diga conmigo: el poder de los pensamientos. ¿Qué pensamos en nuestra vida? ¿Cuáles dardos de fuego llegan sobre nuestra vida y de repente le dan al corazón, le dan a nuestros pensamientos y empezamos con pensamientos equivocados? No voy a poder, no lo voy a lograr, Dios no está conmigo, quizás soy un fracasado, quizás no puedo avanzar. Cuando los pensamientos de Dios es que a pesar de nuestras circunstancias, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, nuestros pensamientos siempre deben de ser pensamientos de victoria. No le estoy hablando de pensamientos positivos, le estoy hablando de pensamientos conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que yo soy más que vencedor. Aquí dice que en su nombre yo voy a ser sano. Aquí dice que en su nombre mi casa y yo vamos a servir al Señor. Aquí dice que en su nombre vamos a ser victoriosos. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Sabe que hoy vivimos lo que pensamos ayer? Mañana viviremos lo que pensemos hoy. Por eso debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos, la forma en que el enemigo llega y nos tira dardos de fuego del maligno. Y esos dardos empiezan a trabajar en nuestra mente y parece que inyectan veneno, de tal manera que muchas veces caemos presa de la falta de fe, de la duda, de la desesperación, cuando en nuestro corazón está el Señor para ayudarnos a salir de cualquier situación. Escuche, nuestros pensamientos se convierten en acciones. Y acciones de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139, 1 y 2? Oh Jehová, tú me has examinado y tú has conocido mi sentarme y mi... Escuche esto. Has entendido desde lejos mis... Ahí va. Póngame atención. ¿Cómo se dio cuenta el Señor o cómo el Señor podía saber sus pensamientos si lo veía de? ¿Cómo? Cena gratis el 30 de febrero al que me la conteste. ¿Cómo? ¿Cómo el Señor podía? Usted dirá: no, pastor, pues el Señor todo lo sabe. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo el Señor se daría cuenta si el salmista dice: has entendido desde lejos mis... ¿Cómo? Por la actitud. El día 30 de febrero pasa por su comida.
el día por su actitud. Es decir, escuche: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido, y has conocido mi sentarme y mí. Porque aún en eso son conocidos nuestros pensamientos. Aún cómo reaccionamos es como pensamos. La manera en que actuamos es como pensamos. Es decir, no necesitamos ser muy sabios para discernir. Simplemente nuestra actitud dirá qué clase de pensamientos tenemos. Por eso, iglesia, yo quiero decirle algo: nunca se levante diciendo que hoy será el peor día de su vida. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque este día Dios lo preparó para bendecirnos la vida. ¿Sí o no? Pero ahí está el creyente: ay, Señor, no sé ni para qué me tengo que levantar. Ay, Señor, ya no sé qué hacer. Si usted sigue pensando de esa manera, va a llegar el momento en que usted no se va a poder levantar. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Pensamientos de paz, que Él tiene el cuidado, el control de nuestra vida, que nada va a pasar en nuestra vida si no viene una orden directa del cielo. Que aunque estemos en medio de un horno de fuego, Él tiene el control de nuestra vida. Que no importa lo que estemos pasando, no importa cuántos aguijones estén sobre nuestra vida, nosotros podemos confiar en el Señor. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. Usted nunca ha estado con una persona muy pesimista, de esas que usted hasta le pone la cruz. Es el pescadito que anda nadando. Usted nunca le ha sacado la vuelta a un pesimista, de esos que cuando terminas de hablar con él, escuche, ustedes y yo, diga conmigo, el pastor y yo, tenemos que ser cambiadores del ambiente. Tenemos que pensar de una manera diferente. Donde la gente ve desgracia, nosotros podemos ver la mano de Dios obrando. Donde la gente ve pobreza, nosotros podemos ver que Dios puede prosperar. Donde la gente ve enfermedad, nosotros podemos ver la mano de Dios obrando sanidades. Donde la gente dice: pastor, esto ya no tiene remedio, nosotros decimos: no, fíjate, yo conozco a uno que todo lo puede. Es decir, nosotros llevamos esperanza. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son de derrota, nuestros pensamientos son de bendición. Sí, eso es algo que nosotros tenemos que entender. El salmista decía, quizás en ese momento de depresión en su vida, decía: solo con sentarme y levantarme, Dios ya se dio cuenta la actitud que tengo. Pero ahí le va, iglesia, el problema es que no solamente Dios ve nuestra actitud, también Satanás la ve. Y hay cristianos que lo atraen con su actitud. ¿Me está escuchando? Dile al que está a tu lado: oítes. A veces nuestra actitud atrae al enemigo, porque él sabe que nuestros pensamientos son débiles, y en ese momento él puede hacernos daño. El Salmo 139, 23 lo vuelve a decir el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, yo necesito que tú me conozcas, que pruebes cómo yo pienso, porque muchas veces decimos: Señor, yo tengo fe, y Dios nos mete en una circunstancia difícil y nos damos cuenta que nuestra fe está muy por debajo de lo que Dios esperaba. Nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. Job 3:25, escuche esto: porque el temor que me espantaba me ha... ¿Qué pensaba Job todos los días? Híjole, si algún día me pasa esto, y si algún día se me acaba la riqueza, y si algún día le pasa algo a mis hijos, y si algún día pasa esto, hasta que el enemigo dijo: tanto que me invocas, déjame llegarle. Iglesia, la Biblia dice: enlazado eres con las palabras de tu boca, preso con las razones de tu boca.
Job dijo estas palabras impresionantes: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. A veces la gente no entiende que hoy está viviendo lo que hace años está creyendo. La gente no entiende que hoy puede usted estar viviendo algo equivocado que por años usted estuvo creyendo. Cuando nuestra vida y nuestro corazón y nuestra confianza debe de estar en el Todopoderoso. Sí, puede venir un pensamiento equivocado, pero yo lo saco de mi corazón con la palabra de Dios. Cuando el enemigo me lanza un dardo de fuego, yo saco el escudo de la fe y le digo a ese pensamiento: si viene un pensamiento de escasez, yo le digo: Él es mi prosperidad. Si viene un pensamiento de enfermedad, yo saco el escudo de la fe y le digo que por su llaga yo he sido sanado. En otras palabras, tenemos que reaccionar a los ataques del enemigo. ¿Cuántos dardos el enemigo te ha enviado esta semana y te ha desanimado y vas por la vida caminando herido? ¿Por qué? Porque el enemigo logró meterte un pensamiento quizás de escasez, de enfermedad, un pensamiento equivocado en tu vida que te ha hecho alejarte de Dios, cuando Dios lo que quiere es estar cerca de ti. Amada iglesia, esta noche tenemos que aprender a desechar los pensamientos equivocados y tomar los pensamientos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué diría la Biblia? Diga el débil. Yo no estoy negando que soy débil, pero estoy creyendo en la fuerza de Dios. Cuando nosotros aprendemos a cambiar los pensamientos de Dios, estamos evitando que el enemigo venga sobre nuestra vida. El verso 26 continúa y dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino. O sea, escuche lo que dice: he hecho todo para que no me suceda. Pero aunque usted haga todo y sigue pensando que le va a pasar, pues le va a pasar. Job decía no entiendo por qué estoy viviendo esto. Si he hecho todo, no estuve reposando, no estuve de ocioso, no estuve como que protegiéndome, todo lo hice. No entiendo por qué me llegó esta situación, porque nunca dejaste de creerlo. ¿Sabe usted que también hay fe para lo malo? ¿Va de nuevo? ¿Sabe usted que también hay fe para lo malo? Sí. También usted puede creer lo malo y lo malo le llega. Por eso es necesario aprender a cambiar nuestros pensamientos como Dios quiere. El campo de batalla es la mente. Los cristianos tienen su lucha no en el corazón, no en el espíritu, la tenemos en nuestra mente. Todos los días luchamos, batallamos con un pensamiento que viene a nuestra vida. Es más, a Saúl le pasó, al rey Saúl le pasó después de una victoria. Primera de Samuel 18, 7 al 8. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que él. Y dice la Biblia que desde ese momento quería matarlo. Un pensamiento, diga conmigo, un pensamiento. Viene a la vida un pensamiento a la mente y empieza a batallar. Y alguien dijo: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Por eso el Señor dice a través del apóstol que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, todo pensamiento contrario debemos de agarrarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Señor, aunque yo esté pensando esto, hoy renuncio a estos pensamientos equivocados y los someto a los pies de Cristo. Es como nosotros podemos ir ganando las batallas. Ahora, déjeme decirle esto: los pensamientos son como un caballo salvaje
que se agarra a correr a donde sea y a todo galope. Es decir, un pensamiento traerá otro pensamiento y otro pensamiento traerá otro pensamiento, y de pronto estaremos invadidos de pensamientos negativos y diremos: pastor, ya no tengo remedio. Usted se ha topado con una persona que le ha dicho: mire, pues aunque ore por mí, yo ya no tengo remedio. ¿Se ha topado con alguien así? ¿Sabe por qué? Porque está lleno de dardos de fuego del maligno. Dejamos que esos dardos llegaran a nuestra vida y dañaran nuestro corazón. Por eso es importante, amada iglesia, siempre tener listo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y que esos dardos no dañen nuestra vida. Proverbios 4:23 dice esto: sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Procure que los pensamientos no bajen aquí. La lucha, diga conmigo, la lucha está aquí. Pero cuando un pensamiento baja al corazón, se va a hacer realidad. Escuche. Nosotros estamos pensando y batallando y luchando con pensamientos equivocados en nuestra vida, con pensamientos de desgracia. Y usted dirá: pastor, ¿y qué quiere que piense si me acaban de correr de mi trabajo? ¿Cómo le voy a hacer? No te preocupes, Dios te va a dar uno mejor. No te preocupes, en ese tiempo del desierto no te va a faltar ni maná ni agua para ti y para tu familia. No tengas problemas, que Dios va a hacer descender del fuego del cielo, va a hacer descender pan, va a hacer descender carne para bendecirte mientras Él suple tu necesidad de empleo. Pero uno tiene que aprender a caminar bajo los pensamientos de Dios, y pensamientos que de pronto uno dice: pastor, me voy a atrever a creerlo. Créale a Dios y Dios le va a bendecir la vida. Pero cuando empiece algo, empiece pensando de la manera en que Dios pensaría, para que su vida sea bendecida. Por eso el proverbista lo decía así: sobre toda cosa que tengo que guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Un pensamiento negativo es suficiente para destruir. Solo basta un pensamiento para poder destruir algo. Mateo 15:11 lo dice de esta manera: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es algo que llegó, penetró al corazón, está ahí, lo creímos de tal manera que lo empezamos a confesar, lo empezamos a hablar, y aquello se vuelve una realidad, tal como le pasó a Job, tal como le pasó a muchos hombres de Dios que empezaron a aceptar esos pensamientos equivocados en su vida y no empezaron a luchar contra esos pensamientos. Ayer, sí fue ayer, me escribía una persona que no viene aquí a la iglesia: pastor, tengo mucho miedo en mi casa, siento que el demonio está aquí, y un montón de cosas. Por favor, oren por mí. Yo le decía a esta persona: sí, claro que sí, oramos por ti, pero tú tienes que entender algo. La primera cosa: echa fuera el temor. Porque mientras tú tengas temor, no importa cuántas oraciones hagan por ti, el temor te va a dominar la vida. Y si el temor te domina, es muy difícil que eso salga de tu casa. Resiste al diablo y huirá de ti. La gente hoy no ha aprendido que al diablo se le resiste con pensamientos. El diablo te manda un pensamiento y tú se lo resistes con otro pensamiento. Por ejemplo, escúcheme cómo fue la pelea entre David y Goliat. ¿Qué crees, que soy perro? Y David dijo: ya dijiste, eso eres. ¿Y qué le dijo? David le dijo: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, yo no vengo a ti con nada. Era una lucha de
pensamientos y palabras. ¿Quién ganó? Aquel que tenía bien cimentado lo que era. Ustedes y yo vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, porque sabemos quién está con nosotros. Sabemos que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aunque los pensamientos negativos del maligno vengan sobre nuestra vida, yo quiero decirle algo, iglesia: usted va a ser sano, sana. Usted va a ser próspero. Usted va a ser bendecido. No importa lo que los pensamientos del enemigo vengan, hoy decidimos creer lo que Dios dijo, porque así ganamos nuestras batallas. Así ganamos las batallas. En otras palabras, nuestra vida, nuestro corazón debe de tener los pensamientos claros. Deuteronomio 15:9 lo dice de esta manera: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Guárdate de que en tu corazón venga un pensamiento equivocado. Guárdate de eso, por favor. ¿Por qué? Porque cuando hay un pensamiento negativo, Dios no puede trabajar en nuestra vida. Dios empieza a trabajar cuando nuestra vida empieza a desechar y a desechar los pensamientos negativos. Y usted me dirá: pastor, entonces está mal que vengan pensamientos negativos. No, está mal que te quedes con ellos. Va de nuevo. No está mal que pienses, que vengan pensamientos equivocados. Está mal que te quedes con ellos, porque empieza una lucha espiritual en nuestra vida. Los pensamientos del enemigo diciéndote no va a suceder, los pensamientos de Dios diciendo sí. Por eso la Biblia es clara en Romanos y dice que Abraham creyó en esperanza contra. La razón le decía: Sara es una anciana, tú ya no puedes tener hijos, ya no se puede, físicamente, humanamente ya no se puede, resígnate, todo se acabó. Pero la fe decía: yo todo lo puedo, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo, y para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y a veces, iglesia, hay que tomar la decisión a quién le vamos a creer. Abraham, dice la Biblia, que creyó en esperanza contra. Sí, usted viene a la iglesia, le inyectamos fe, sale a su casa y ve todos los problemas y dice: pi, 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 pi. ¿Qué no le ha pasado? Va de nuevo, ¿qué no le ha pasado? Que usted sale de aquí gozoso, alegre, lleno del Espíritu Santo. Llega a su casa, ve las broncas y... ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a luchar contra esos pensamientos. Porque cuando uno cree a lo que Dios dice, no importa lo que usted vea, importa lo que yo estoy creyendo. Y yo he decidido creerle a Dios pese a todas las circunstancias. Cuando uno empieza a caminar con Dios y empieza a ver cómo Dios actúa en nuestra vida, uno se toma de la mano de Dios y le dice: Señor, voy a creerte, voy a proclamar tu palabra. Y luego la Biblia dice que a Abraham le fue contado por justicia, porque él decidió decirle a Dios: mira, Dios, si todas las posibilidades dicen que yo no puedo tener hijos, que Sara no puede tener hijos, las posibilidades están ahí, y es más, son 1000-1, pero yo decido creerte a ti. Y yo quiero decirle algo, iglesia: no importa que todo esté en tu contra, si tú decides creerle a Dios, va a suceder lo que Él te ha prometido. Pero tenemos que aprender a luchar contra nuestros pensamientos que vienen a nuestra vida. Proverbios 23:7 dice esto: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ay, pastor, esa persona no tiene fe. No, lo que tiene son pensamientos negativos.
y han dominado su vida, su corazón, su fe, de tal manera que no ha podido avanzar en las cosas de Dios. Por eso esta noche quiero enseñarle a que debemos de desprendernos de los pensamientos negativos, los pensamientos que no son de Dios, y empezar a declarar la palabra de Dios. Por eso ahí le va, y espero que me haga caso a este consejo. Apréndase muchos versículos de la Biblia. Lea la Biblia todos los días. Mire, con media hora que se quite del Facebook, con eso la hace. Sabe que yo lo tuve que vivir, experimentar mucho. Ya les he dicho, Emi estaba en una cuna de hospital y yo bendigo, siempre voy a bendecir a esa mujer, esa jefa de cuidados neonatales que era del Seguro Social, pero bueno, pues algo hay bueno. Llegué a las 12 del mediodía para entrar a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Me dijeron, lávese las uñas, lávese todo, póngase esto. Me puse lo que me dijeron. Ahí está su hijo. Tubos por todos lados, oxígeno por todos lados. Y ahí estoy yo llorando. Yo estaba llorando. Emiliano tenía un día de nacido. Yo estaba llorando, quebrantado, destrozado, viendo a mi hijo. Mi esposa no pudo acompañarme. Ella había sido cesárea. Estaba en la clínica donde se alivió. Y yo estaba llorando, de verdad, yo estaba llorando. De pronto por atrás me llega una persona, me toca la espalda, volteo y era una chaparrita. Por eso cuidado con las chaparritas. La mujer llega y me dice con todo el tacto que tienen las del Seguro Social: si hay aquí alguien que trabaje en el Seguro Social, Dios, háblale. Me tocó la espalda, volteo, era una chaparrita y me dijo estas palabras tiernas: Señor, si va a estar llorando, se me larga de aquí. Su hijo no necesita lágrimas, su hijo necesita palabras. No, pues por la buena cualquiera entiende. Entonces, yo estaba llorando. Entonces, su hijo no necesita ver su depresión, su hijo necesita ver su entusiasmo. Me fui a la casa. Me fui a la casa porque eran visitas a las 12 y a las 4 de la tarde. Me fui a mi casa y agarré la Biblia y órale, apréndetela, aprende. Ahí estoy yo macheteándome y no tengo que aprenderme la Biblia. Llegué a las 4 de la tarde. Hice todo lo que me dijeron. Le agarré la mano a Emiliano. Emiliano estaba sedado, dormido. Le agarré la mano y empecé: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y ya le paro, sí me lo sé, pero no tengo tiempo. Luego seguí con el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Luego seguí con el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Y hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y empecé con el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La media hora que estaba ahí, le estaba inyectando pensamientos, la palabra de Dios. Y mi pensamiento, porque la mujer me dijo: su hijo está muy grave, tiene oxígeno al 100% en sus pulmones, de tal manera que sus pulmones pueden explotar, porque el niño tiene un día de nacido, puede morir, está en peligro de muerte. Pero cuando me fui a mi casa, leí la palabra de Dios y dije: eso no va a suceder, porque Dios está conmigo. Le empecé a hablar la palabra de Dios, y de 25 días que tenía que estar en cuidados intensivos, ¿sabe cuánto me aguantó la enfermedad? 9 días aguantó la palabra de Dios, porque los pensamientos de Dios pueden transformar las vidas, las atmósferas, los corazones. No se rinda, cambie su manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, algo va a pasar en nuestra vida. Por eso Santiago 1, 6 y 8 dice: pero pida. Ay, hermano, ore por mí, pues a ver si Dios hace algo. No, pues mejor ni oro por mí,
no vale la pena la saliva que voy a gastar. Si usted dice, ore por mí, a ver si Dios hace algo, yo no oro por usted. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando usted pide una oración, usted solamente diga, pastor, apóyeme en oración, porque yo sé que lo que pido va a suceder en el nombre del Señor. Por eso Santiago le decía a la iglesia, pero pida con fe. Pida con fe, con esperanza. Es más, el creyente que tiene fe y confianza, hasta cuando ora se nota. Ay, Señor, si es tu voluntad, si tú lo quieres, Señor, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde, Padre, ayúdame, Señor, yo no sé qué hacer. Yo digo, ¿te hará caso el cielo? Porque si en tu corazón está la esperanza de todas las esperanzas, nuestra vida debe de pensar y caminar diferente. Cuando yo oro, Señor, gracias, porque yo sé que en medio de esta batalla yo voy a ver tu gloria. En medio de este problema yo voy a ver tu mano obrando en mi vida. Y es más, quiero decirle algo, cuando viene una bronca hasta me da gusto. No soy masoquista, pero cuando viene una bronca me da gusto. ¿Sabe usted por qué? Se lo digo. Los que dijeron amén vengan para acá, los demás se van a quedar con la duda. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. A mí me encantan las broncas, porque cada vez que hay una bronca, una dificultad, problema, yo siempre he visto cómo papá Dios obra, interviene, intercede, mete su mano, hace algo por mí. Y yo digo, wow, ese es el Dios en el que yo he creído. Pero hay que cambiarlos. ¿Usted por qué cree que toda una generación quedó postrada en el desierto cuando salieron de Egipto? Porque ninguno quiso cambiar sus... Ay, mejor nos hubiéramos regresado a Egipto. Ahí había cebollas, había ajos, había todo para comer. Pero no te das cuenta que allá te espera una ciudad que fluye leche y miel, y que el Dios que te sacó no te va a dejar postrado en el desierto. El Dios que te bendijo, el Dios que te salvó, el Dios que te ha guardado hasta el día de hoy, es el mismo que te va a bendecir. No importa lo que venga sobre tu vida, solamente mantén tus pensamientos firmes en el Todopoderoso. Qué tan importante es aprender eso. Por eso Santiago le decía a la iglesia, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Usted ha visto la onda del mar? ¿Cuántos fueron a Acapulco? Mazatlán, Nayarit, Guaymitos, Moquetito, Tamaulipas. La onda. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que somos como la onda del mar. ¿Por qué? Hoy sí creo, mañana no creo. Hoy sí creo, mañana no creo. Y no la vivimos creyendo y no. Cuando Dios dice, si tú vas a confiar en mí, vas a confiar en mí. Nuestros pensamientos tienen que estar firmes, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de él. El hombre de doble es inconstante en todos sus caminos. Es decir, nosotros tenemos que ser de un solo pensamiento. Que los pensamientos de Dios perduren en nuestro corazón. Y yo le aseguro que si nos mantenemos pensando de la manera que Dios quiere, vamos a salir victoriosos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra... Diga conmigo, tengo que renovar. No, pero dígalo fuerte, tengo que renovar el cacahuate.
Tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Si la mente no es renovada, seguiremos viviendo la misma vida pasada. Para ver las cosas nuevas de Dios, tenemos que pensar de una manera nueva. Para ver cosas nuevas, tenemos que pensar diferente. Está aquí. Para ver cosas nuevas, tenemos que pensar de una manera diferente. Y cuando uno empieza con los pensamientos de Dios a decir si se puede, si lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, Dios va a estar ahí. Tenga la seguridad que usted compromete a Dios para que esté ahí con usted. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo para dar a cada uno según. Escuche, eso está interesante. Yo Jehová que escudriño la. ¿Qué está buscando? Tu manera de pensar. Está buscando tu manera de pensar. Escuche, que pruebo. La única manera de saber lo que pensamos es probarnos. Dios muchas veces nos prueba para saber lo que hay aquí, para saber cómo está nuestra fe, para saber cómo está nuestro amor por Él, para ver cómo está nuestra pasión por Él. Dios empieza a probarnos de una manera para ver nuestros caminos, porque todos vamos a reaccionar de acuerdo a lo que pensamos. Todos vamos a reaccionar de acuerdo a cómo pensamos. Y Dios viene, nos prueba el corazón para ver cómo reaccionamos, para ver el camino que tomamos y recibir el fruto de aquellas obras. Amada iglesia, tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a cambiar los pensamientos. Somos bombardeados por el enemigo para muchas cosas, pero creo que también tenemos ahora la mente de Cristo para pensar como Cristo piensa y poder hacer que su carácter esté reflejado en nuestra vida. Filipenses 4:6-8 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros y vuestro. Escuche, cuando usted ha decidido creer, diga conmigo: cuando yo decido creer, Dios guarda, protege mis pensamientos. Y no importa lo que venga a atacarlo, nada cambiará mi manera de pensar de Dios. Él guardará nuestra manera de pensar. Vuestros pensamientos estarán guardados. ¿Por qué? Porque hemos decidido confiar en Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, escúcheme por favor, empiece a pensar cosas buenas. ¿Qué dije? Hermano, nunca diga: ay, mi hijo es un burro, pobrecito, Dios de perdido lo ayude a conseguir, pues hay un trabajito digno. No piense de esa manera. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Papás que están aquí, no le saque. Yo espero que todos los días usted bendiga a sus hijos. Yo espero que usted todos los días bendiga a sus hijos. No le deje la responsabilidad a la esposa, una responsabilidad que es suya. Enmudeció el palenque. No, vieja, te hacen más caso a ti. Tú ora por ellos, vieja, tú ora por ellos. Señor, desde ahora, hermana, usted le va a decir Nel pastel. ¿Cómo le va a decir? Porque la bendición sacerdotal bendice la vida. Antes de que sus hijos salgan de la casa, agárrelos, abrácelos y declare la bendición de Dios. Serás próspero, bendecido, amarás a Dios con todo el corazón, serás cabeza y no cola, estarás encima, nunca debajo. Y si su hijo tiene una carencia, el Dios del cielo va a suplir su necesidad.
Pero necesitamos cambiar este tipo de pensamientos para nuestra vida. Necesitamos cambiarlos y declarar que las promesas de Dios son para nosotros. Por favor, iglesia, nunca le diga a su hijo: mi hijo, pues mira, nunca vamos a salir de esta pobreza, hijo. Siempre hemos vivido así. Así eran tus abuelos. Así nos tocó, hijo. Confórmese con que Dios le ponga un platito de comida sobre la mesa. Y agradecidos vamos a estar con Dios por todo lo que nos da. Pero si los hijos de afuera pueden aspirar a cosas grandes, nuestros hijos tienen la mano de Dios para lograrlo. Nuestros hijos cuentan con la mano de Dios para lograrlo. Bendiga a sus hijos. Ore por ellos. Declare sobre ellos bendición. Haga lo que el Señor quiere en sus vidas. Piense, ¿alguna vez usted ha pensado cómo estará su familia en 10 años? ¿Ha pensado cómo serán sus hijos cuando se casen? Ay, Dios, pues a ver si no tienen tantas broncas como nosotros. Piense de una manera diferente. El Señor dijo algo: todo lo digno, todo aquello que sea bueno, eso piénsalo y empieza a trabajar en ellos. Por ejemplo, papás que están aquí, es más, los de la burbuja. Ustedes ya deberían de estar orando por el esposo o la esposa de su hijo, de su hija. Señor, desde ahorita empezar a meter los pensamientos de Dios en el corazón de nuestros hijos, y que nuestros hijos puedan ver que Dios camina con ellos. Escuche, yo siempre lo he dicho: si en mi vida hubo carencias, yo creo que en la vida de mis hijos no va a haber carencias, porque iremos de gloria en gloria con la ayuda del Señor. Pero usted debe de cambiar sus pensamientos. Usted debe de cambiar sus pensamientos. ¿Para qué? Para que los pensamientos de Dios vengan sobre su vida. Por eso es tan importante empezar a desechar los dardos de fuego del maligno. Mi hijo, no tengo para inscribirte en la universidad. No hay para la preparatoria, mi hijo. Ni modo. A ver cómo le hacemos. No nacimos para eso. Usted no nació quizá para eso. Pero el Dios que nació en usted, Él sí quiere bendecirle y quiere llevarle muy alto. Jóvenes que están aquí, estudie, porque Dios está con usted. Dios le abrirá puertas y le abrirá caminos. No solamente para graduarse, sino para ser el mejor. ¿Sabe yo qué espero? Yo espero que de aquí salgan políticos honestos. Yo quiero que jóvenes de aquí ocupen un curul en el Senado. Y que no estemos: Señor, cámbiale el corazón a esos tremendos diputados y senadores. Pero que haya alguien allí con un pensamiento de Dios, que levante la mano y diga: eso a Dios no le agrada. Pero necesitamos cambiarlos. Ay, dijo: no seas político, porque todos los políticos roban. Pues enséñele al suyo a no. Ay, mija, ¿para qué estudias, mija? Si al cabo te casas y vas a ser ama de casa. Qué bueno, si le toca a alguien que le puede dar todo, pero usted no sabe lo que trae la vida. Por eso, amada iglesia, hay que cambiar la mentalidad. Mire, ahí va. Desde niños empiece a meter una mentalidad de vencedor en sus hijos. Nunca le diga a sus hijos: no puedes, es imposible para ti, porque con ellos también está el Señor. Hay que cambiar la mentalidad. Por eso, segunda los Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para ahí va. La peor fortaleza, iglesia, hágame caso por favor, escúcheme. La peor fortaleza no es el diablo.
A veces la peor fortaleza son nuestros propios pensamientos. Porque nuestros propios pensamientos tienen más poder que el mismo diablo. A veces tú, ay diablo, ay suéltame. Y el diablo, yo ni te he hecho nada. Eres tú que te revuelcas en tus pensamientos. Es más poderoso un pensamiento equivocado que el mismo diablo. Por eso él decía, escúchame, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción. ¿Derribando qué? ¿Derribando qué? Eso es lo que la iglesia no entiende. Que tenemos que aprender a derribar argumentos. Imagínense, este pastor tuvo que derribar argumentos. Hijo de un alcohólico, durante muchos años vivía en la pobreza, en la peor pobreza que usted se puede imaginar. Y la gente me decía, no, pues ¿qué esperamos de él? La propia familia va a ser igual que el papá. Cuando vengo a Jesús, Jesús me encuentra a los 13 años de edad. Y lo primero que Dios hace es que empieza a romper esos argumentos. Mi abuelo alcohólico, mis 5 tíos alcohólicos, mi papá alcohólico. Era un hecho que yo también iba a ser alcohólico. Pero llegó Jesús a mis 13 años y empezó a cambiarme la mentalidad. Y yo bendigo a Dios. Yo bendigo a Dios por el hombre que durante muchos años fue mi pastor. Un día llegó y me dijo, tú vas a estudiar. No, yo quiero ser predicador. Usted se me calla la boca y se me va a estudiar. No, así era él. Usted se me calla la boca y usted va a estudiar. Y yo lo voy a contratar en la iglesia para que trabaje y para que pague sus estudios. Así. Pero yo quiero servir a Dios. Pues primero estudia. Me mandó a estudiar. Trabajé todo el tiempo que estuve en la escuela. Terminé mi escuela. Y durante 22 años Dios me proveyó un trabajo gracias a eso que estudié. Escuche. Pero uno tiene que empezar a derribar argumentos. Nuestros hijos, escucha iglesia, es que ahí se tiene que ver el favor de Dios. Nuestros hijos tienen que llegar más alto de lo que nosotros hemos llegado. Nuestros hijos deben de llegar más alto de lo que usted y yo hemos llegado. Deben de lograr más de lo que nosotros hemos logrado. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, el pensamiento de Dios está ahí. Y ellos han visto cómo a pesar de todas las circunstancias hemos salido adelante. Y el Dios que nos ayudó a nosotros como padres, los va a ayudar a ellos como hijos. ¿Alguien está aquí? Ay, ya estoy desbaratando la escenografía. Derribando y toda no vas a poder. No estás capacitado para eso. No sirves para eso. En mis fuerzas yo no puedo, pero conmigo anda uno que es mayor que todas las cosas. Sí. Cuando me iban a dar la planta a mí en la fábrica, llega un día mi jefe, el que era mi jefe, y me dice, oye, me decía Prieto, no sé por qué, así me decía, Prieto, no te emociones con el trabajo. ¿Por qué? Porque el gerente de la planta quiere meter a su sobrino y es un hombre de influencia, así es que no te emociones. Y yo le dije, hombre, ni se preocupe, no pasa nada. Si Dios no quiere, no me la dan, no se preocupe. Porque yo le empecé a ir a hablar de Cristo. Y luego la siguiente semana llega bien enojado, llegó de la planta. Ven para acá, Prieto. Mande, jefe. Te voy a decir algo. ¿Qué? Tú te vas a quedar con el puesto. Ya me hizo enojar ese. No importa qué diga, no importa a quién me eche encima. A partir de este momento la planta es tuya. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo.
Cuando usted le cree a Dios y empieza a meterse en los pensamientos de Dios, voy a ser bendecido, voy a ser próspero, mi familia va a conocer a Dios, voy a cumplir el propósito, el ministerio que Dios me ha dado se va a desarrollar. Porque cuando usted le empieza a creer a Dios, los pensamientos de Dios empiezan a echar fuera los temores de la vida. ¿Qué pensamientos han gobernado su vida? ¿Qué pensamientos han gobernado su corazón? ¿Qué se ha levantado en altivez contra su vida? Dice la Biblia, para llevar todo conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso, hermano, debemos de tener pensamientos firmes. Porque yo sé, dijo Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca. No, dígalo. Miren los pensamientos que Dios tiene acerca de cada uno de los que estamos aquí. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. No lo pienso yo, lo piensa Dios. Y si Él lo piensa, yo me alineo a sus pensamientos y digo, voy a tener paz en todas las áreas de mi vida. Necesitamos alinearnos a los pensamientos de Dios. El Salmo 1:17 dice, porque toda, Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación. ¿Qué significa la palabra? Mudanza, inconstancia, variabilidad, cambiar, mudar. ¿Qué más? Eso es lo que significa la palabra mudanza. Es decir, Dios no es inconstante, no es variable. Dios no cambia, Dios no se muda. Dios no te dice hoy te voy a bendecir, mañana te dice ya no. Lo que Dios te promete te lo va a cumplir. Y yo quiero decirle algo, iglesia, y espero que todos lo crean. Yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo seré testigo de su gloria. ¿Alguien lo puede creer? Pero hay que sacar los pensamientos malos. Por eso Hebreos 13:8 me inspira y me dice que Jesucristo es el mismo. No cambia, no ha cambiado de opinión. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él me prometió hace años, Él lo ha cumplido. Por eso, tenga paz en el corazón. Lo que Dios le dijo, Él lo va a cumplir. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos. Mire lo que dice Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te dejará medias. Terminará la obra que empezó en tu vida. Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Wow. Déjame se lo leo para terminar. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma, si los enumero, se multiplican. Porque un pensamiento bueno de Dios trae otro pensamiento bueno. Iremos pensando siempre mejor de aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Iglesia, ¿cuál ha sido tu manera de pensar? ¿Cómo has pensado de Dios? ¿Has pensado que quizás Dios se olvidó de ti? ¿Has pensado que no te va a sanar, que no te va a prosperar, que no va a cumplir su propósito en tu vida? Porque miles de pensamientos vienen a nuestra vida, pero hoy le digo, deséchelos. Tome los pensamientos de Dios, haga los suyos y diga, yo le creo a Dios.
No importa lo que vea, lo que sienta, lo que piense. Importa lo que yo creo. Y yo he decidido creer que Dios es fiel sobre nuestra vida. Póngase de pie, por favor.